Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El tema a estudiar de hoy se titula El sujeto y su estructura. Le explicaré de qué trata el sujeto. El sujeto, bien sabemos que es la persona, animal u objeto de quien se está hablando en dicha oración. Esa persona, ¿verdad?, que está en la oración es el que hace la acción, bien sea cantar, reír, bailar, entre otros. Tengo una oración donde les voy a dar un ejemplo cómo podemos identificar el sujeto en este caso. Dice así la oración. Emilio le puso una cortina a la pecera. Vemos que el sujeto está iniciando la oración. Me están dando un nombre de una persona que es Emilio. En ese caso, Emilio sería el sujeto de esta oración. Como bien sabemos, ¿verdad? El sujeto tiene una estructura. La estructura se clasifica en lo que es el núcleo del sujeto y tenemos a los modificadores de ese sujeto. Empecemos por el núcleo. El núcleo es la parte más importante que identifica el sujeto. Es decir, si nosotros tenemos una oración, expliquemos con la primera. Emilio puso una cortina a la pecera. Emilio sería el sujeto, ¿cierto?, de esa oración. Y esa palabra, Emilio, sería el núcleo, porque estamos hablando de una persona en específico que es Emilio. Vendría siendo el núcleo. Y aparte, los modificadores, tenemos dos tipos de modificadores, que son los modificadores directos y los modificadores indirectos. Los modificadores directos se unen al núcleo de la oración sin enlaces, sin nexos. Y los modificadores indirectos se unen al núcleo pero utilizando un enlace, un nexo, una unión para la oración. Explico. Cuando identifico el modificador directo que me dice que no voy a utilizar ningún enlace en la oración, es sencilla, es como la primera. Emilio le puso una cortina a la pecera. Allí no estoy utilizando ningún enlace para unir una oración con la otra. Es una sola oración que estamos haciendo referencia. En cambio, los indirectos es el caso contrario. Sí debemos utilizar enlaces, sí debemos utilizar nexos, mejor conocido como las conjunciones. Les doy un ejemplo bien claro. María y Juan fueron al cine. ¿Cuál sería el enlace en este caso que está uniendo una oración con la otra? Sería la conjunción y, que une al nombre de María con Juan para representar que la acción que están haciendo van al cine. Bueno, aparte de que estudiamos la definición del sujeto y su estructura, el sujeto también tiene tipos, ¿verdad? Que son dos tipos, se dividen en dos, que son el sujeto expreso y el sujeto tácito. Cuando hablamos de sujeto expreso, es ese sujeto que está presente en la oración. Siempre va a estar ese sujeto allí, ese animal, ese objeto, esa persona en la oración. En cambio, cuando nos referimos al sujeto tácito, es que no se encuentra en la oración, pero se sobreentiende. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer una pregunta al verbo y el verbo me va a preguntar me lo va a responder, con la persona gramatical. ¿Cómo sería el ejemplo en un sujeto tácito? Iré a la playa con mi amiga. Está comenzando con un verbo, que es el verbo iré. Si yo le pregunto a ese verbo, ¿verdad?, para hallar la persona gramatical, ¿cómo quedaría esta oración? Quedaría, yo iré al cine con mi amiga. Ese yo, ¿verdad?, está haciendo referencia a la persona gramatical, es decir, a un pronombre, a una primera persona. Me estoy refiriendo. Que fui al cine con mi amiga. Dentro de los sujetos expresos tenemos a dos también, dos ramificaciones, por decirlo así. Tenemos al sujeto simple y tenemos al sujeto compuesto. Cuando hablamos de sujeto simple es que podemos hallar un solo sujeto en la oración. Por ejemplo, Luz María comió torta. Luz María sería el sujeto de esa oración y estamos hablando de una sola persona. No hay más personas. Solo una nada más. En cambio, cuando hablamos de sujeto compuesto, pueden haber 2, 3, 4, 5 sujetos, los que quieran. Ejemplo, Marcos y Jesús juegan fútbol. Allí estamos hablando de ¿qué? De dos sujetos, de Marcos y Jesús. ¿Qué están haciendo? Jugando fútbol. Bueno, chicos,
Tenemos que tener en cuenta la definición del sujeto, la estructura, tipos de sujeto, porque lo vamos a utilizar para la actividad que vamos a resolver. Es decir, la actividad complementaria que está colgada en el Drive. Tienen que leer atentamente las instrucciones para poder resolver.